Bueno, muy buenos días para todos. Doctor Rodrigo, ¿me confirma el sonido si está ajustado, por favor? Buenos días, doctor Daniel. Se escucha perfectamente. Bueno, mil gracias. Pues en nombre de la Agencia Nacional de Contratación Pública, les damos la bienvenida a este espacio. Agradecemos la presencia de funcionarios públicos, de entes de control, de ciudadanía en general, de actores del sector privado para efectos de socializar esta guía, pues que se ha actualizado en varios de sus componentes y que ha tratado, pues de, digamos, establecer unas pautas y unos lineamientos para efectos de tener una metodología al interior de las entidades públicas más ágil, más robusta y que les permita pues tener una estructuración de este documento tan importante e imprescindible en todos los procesos de contratación pública como es el análisis del sector. Entonces, pues sin más preámbulo, iniciemos. Previamente quiero hacer simplemente unas recomendaciones y como unas aclaraciones de orden como operativo y logístico para efectos del desarrollo de la capacitación. Eh, en este espacio no se van a atender casos específicos o respuesta a casos particulares, pues porque no es el objetivo de esta capacitación. Para eso la Agencia Nacional de Contratación Pública pues tiene habilitados unos canales a través de los cuales pues se pueden hacer consultas y sin perjuicio de que no se pronuncia tampoco sobre casos específicos, sí se hacen respuestas, digamos, con insumos que pueden tener mayor elemento pues para las entidades a efectos de tener, de poder resolver sus inquietudes. Eso por una parte. La grabación de esta capacitación va a estar disponible en la página de YouTube, en YouTube, en la cuenta pues asociada a la entidad de Colombia Compra Eficiente para pues que quienes deseen compartir esta charla lo puedan hacer y quienes no hayan podido pues tener la oportunidad de estar acá también puedan visualizarla de forma posterior. Las consultas y las inquietudes que surjan durante el desarrollo de la capacitación, ustedes perfectamente las pueden plantear por el chat de esta reunión, de esta capacitación, y con el equipo que nos acompaña de la Subdirección de Gestión Contractual se tratarán de ir resolviendo en simultánea para efectos de despejar las dudas de lo que se vaya, de las ideas que se vayan planteando. Entonces, a partir de estas aclaraciones, damos inicio a la capacitación asociada a la socialización de la guía para la elaboración de los estudios del sector. El análisis del sector, pues, como todos lo saben, tiene una regulación legal en el decreto 1082 de 2015. Allí se establece, pues, el deber que tienen las entidades estatales para hacer ese ejercicio relativo a el estudio y conocer pues el comportamiento del mercado frente a la necesidad del bien o servicio que se desea contratar, esto desde una perspectiva legal, comercial, financiera y técnica y pues evidentemente del análisis del riesgo. Eh, el objetivo de esta guía, digamos que tiene como propósito principal otorgar herramientas a las diferentes partícipes del sistema de compras públicas en los procesos de contratación pública en Colombia para efectos de tener una información necesaria para alcanzar objetivos de eficiencia, de economía, de eficacia, de promoción de la competencia, de riesgo y pues evidentemente tener en cuenta también unos factores socioambientales de género que ya posteriormente vamos a ahondar en ellos. El alcance pues de la guía que nosotros estamos actualizando y socializando en este momento, eh,
digamos que busca es difundir unas políticas asociadas a planes, programas, instrumentos que faciliten la contratación pública a los actores que en ella intervienen. De esta manera, pues evidentemente los destinatarios principales son ustedes, las ciudadanía, funcionarios públicos, actores del sector privado, que nos acompañan en esta capacitación, en el entendido, pues que buscamos que se comprendan unas pautas generales y específicas respecto del comportamiento del mercado y los análisis de la demanda y de la oferta, ¿sí? Entonces, creemos que este es un instrumento de orientación en los términos pues, que nos impone el decreto 1600 de 2024 frente a la naturaleza de estos documentos que sin perjuicio de no ser pues absolutamente vinculantes para las entidades públicas, pues no las exime del deber de acatar pues las normas vigentes que regulan la materia. Interesados, ciudadanos en general, veedurías y órganos de control, pues claramente también son destinatarios de este instrumento de cara a ser aplicado en el desarrollo propio pues, de las labores y de los roles asignados a estos funcionarios y a estos veedores. Entonces, la estructura pues de la presentación, de lo que viene a continuación, se van a hacer unas consideraciones generales para la realización del estudio del sector. Vamos a hablar de la estructura propiamente del estudio del sector, ese documento pues que todos trabajamos y que debe tener unos mínimos asociados pues a unas exigencias legales que nos impone el decreto 1082 de 2015. Vamos a hablar de unas especificaciones y vamos a aterrizar el tema, unas particularidades que debe tener el estudio del sector en diferentes procesos de selección. Vamos a hablar de unos casos asociados a procesos de mínima cuantía, a contratación directa a través de convenios y contratos interadministrativos, convenios de cooperación internacional, contratación a través de la tienda virtual del Estado colombiano, los procesos que montamos a través de acuerdo marco de precios. Eh, También hacer alguna referencia a cómo funciona este tema en los documentos tipo que también se han expedido por esta entidad. Posteriormente pasaremos a un análisis para determinar criterios diferenciales y puntaje adicional, es decir, cómo o qué metodologías se deben emplear para tener en cuenta estos criterios que el decreto 142 del 2023 pues ha incorporado y ha modificado algunos apartes del decreto 1082 para efectos de que se tengan en cuenta. Y finalmente, frente a, digamos, al contenido de la guía, vamos a hacer unas recomendaciones para el manejo de datos y análisis estadístico. Esta capacitación, pues digamos que se va a dictar de forma conjunta con el doctor Rodrigo Álvarez, él es experto financiero y estructurador en estos temas y pues va a ser de gran utilidad estos temas, digamos que pues gran parte de este documento está asociado a temas de análisis de datos y estadísticas. Entonces, dentro de las consideraciones generales para la realización del estudio del sector, tenemos pues que en primera medida y esta guía no busca, digamos, tener ni trazar una línea genérica que sea un común denominador para la estructuración de los análisis del sector, pues porque eso es imposible. Cada proceso de selección, cada proceso de contratación que adelantan las entidades públicas obedece a unas necesidades específicas, a unas necesidades particulares en función de lo que requieren las entidades. Entonces, los matices, las excepciones, los muestreos que se tomen para cada caso, pues evidentemente varían digamos, la primera claridad que debemos tener. Sin embargo, hay unos puntos, digamos, de enfoque que se debe tener para cualquier proceso que se adelante y son básicamente la necesidad
de, pues, buscar que en función de la complejidad, la naturaleza del objeto y la necesidad que requiera la entidad, pues, digamos, se apliquen los lineamientos en función de esas necesidades y no de forma mecánica y automática, pues porque no es la idea y no buscamos el, digamos, el objetivo que nos exige la norma. El análisis del sector comprende diversos aspectos que deben ser tenidos en cuenta, entre ellos, pues, componentes técnicos, comerciales, organizacionales, sociales, de riesgos legales y financieros. Más adelante, pues, vamos a ahondar en estos puntos. De esta manera, el estudio del sector responderá a la adopción, pues, de los planes y programas de compra pública, que se incorporen principios valor por dinero. Esto ha sido un tema, digamos, en el que hemos querido hacer como especial énfasis en la guía, análisis de ciclo de vida, de los bienes que se requieren adquirir, consumo responsable, responsabilidad social, crecimiento verde, que es el componente financiero al que les hacía referencia, perdón, el componente ambiental, que más adelante vamos a tocar más en detalle, y algunos temas inclusivos, pues, que necesariamente tienen que tenerse en cuenta para este documento. Y de esta manera, digamos que con este hilo conductor, pues esas modificaciones que fueron, como les decía hace un rato, introducidas por el decreto 142 al decreto 1082 de 2015, claramente van a influir en el análisis que se haga por parte de las entidades públicas para realizar las consultas frente a las consideraciones que se planteen en dichos documentos. Entonces, dentro de la estructura del estudio del sector, aquí le doy la palabra al doctor Rodrigo, nuestro experto técnico y financiero en este tema, para que por favor nos ilustre en este punto. Doctor Rodrigo, tiene la palabra. Gracias, doctor Daniel. Em, Como lo mencionábamos, la estructura del estudio del sector, digamos, abarca los siguientes aspectos. Los aspectos generales del mercado, modelo de abastecimiento estratégico, comportamiento de gasto histórico, estudio de la demanda, el estudio de la oferta, el estudio del mercado en particular y las conclusiones, digamos, que debería arrojar el estudio del sector luego de realizado el análisis correspondiente. En los aspectos generales del mercado, si puedes continuar, por favor, doctor Daniel. La idea es que se haga un análisis económico, técnico y regulatorio del mercado. En el análisis económico, luego de que se enmarque el sector al que pertenece el proceso que se adelanta, se pueden indicar diferentes aspectos como pueden ser los productos que se incluyen dentro del sector. Como bien sabemos, dependiendo de la particularidad del proceso, puede que un producto se enmarque en un sector y otro producto se enmarque en otro sector, dependiendo del alcance del proceso que se adelanta o el objeto contractual, puede abarcar productos que estén en diferentes segmentos o sectores. Asimismo, se pueden incluir los agentes que componen el sector, los gremios y asociaciones que participan, las cifras totales de ventas, las perspectivas de crecimiento, inversión, si por ejemplo se sabe o se conoce que va a haber inversión dentro del sector o dentro del segmento. Las variables económicas que afectan el proceso en particular o que pueden afectar el abastecimiento o los precios que hacen parte del proceso de contratación. Hablamos de diferentes factores económicos como son la inflación, el salario mínimo, la tasa de cambio, pero por ejemplo si es un proceso de obra pues se puede recurrir a los índices de la construcción pesada o cualquier otro factor. Por ejemplo, en el tema de alimentos también existe el
el indicador del seguimiento a los precios de alimentos o los diferentes variables que pueden afectar el proceso de contratación que se adelanta. También se puede incluir análisis de prácticas comerciales como descuento por volumen o lo que se llama economía de escala, o si hay dinámica de precios, hay precios que fluctúan constantemente, la estructura de costos que incluye el proceso de contratación, eh, o demás costos que puedan hacer parte del proceso de contratación o de los bienes, servicios u obras que se pretenden contratar. Por ejemplo, si hay materias primas, si hay concentración del mercado, por ejemplo, que hay un solo proveedor o que hay dos proveedores únicamente que puedan prestar el bien o servicio que pretende contratar la entidad. Todos estos análisis hacen parte o se enmarcan dentro del sector económico que enmarca el proceso de contratación. Luego de que se ha hecho el análisis económico, se procede a hacer el análisis técnico, que enmarca las condiciones técnicas y tecnológicas del en el bien, servicio o obra que pretende contratar la entidad. Si hay innovaciones o nuevas tendencias, si hay diversidad o características de los productos, por ejemplo, si hay productos derivados que se pueden homologar a las características técnicas que requiere la entidad, las especificaciones técnicas de calidad, las condiciones para la entrega, los tiempos de entrega, como todas esas condiciones que se requieren para la prestación del servicio y la dinámica del sector para la prestación de ese bien, servicio u obra. Por ejemplo, si existen cadenas de frío, si hay temas de vigilancia, si hay tema de segmentación o, por ejemplo, regionalización, puede que haya un proceso en donde se distribuya por zonas a todas las regiones del país. Eso puede pasar, entonces, digamos, todo ese análisis que impacte técnicamente o en las condiciones especiales la prestación del bien, servicio o obra. Y en el tema regulatorio, la entidad debe identificar la regulación aplicable al mercado de contratación que se adelante, pues dependiendo de los casos que apliquen. Entonces, regulaciones específicas del sector, si hay normas técnicas o regulatorias, hablamos de normas técnicas colombianas o estándares internacionales o cualquier otra que se deba cumplir. Por ejemplo, registros sanitarios, registros agrícolas, o por ejemplo, disposición de residuos que deben cumplir ciertas regulaciones. Si existen cambios regulatorios y su impacto en el proceso, por ejemplo, si la entidad conoce de antemano que para la prestación del servicio, supongamos que estamos analizando el tema de personal y sabemos que por la reforma laboral hay un impacto en el tiempo de prestación del servicio de las personas. Entonces, todo ese análisis regulatorio se debe tener en cuenta al momento de adelantar el proceso de contratación. O si se prevé, perdón, que van a haber cambios regulatorios y su impacto en el proceso de contratación. Si hay directrices de entidades regulatorias o hay otro tipo de contexto que se pueda incluir, pues debe específicamente considerarse por parte de la entidad. Asimismo, si hay otros contextos como de carácter ambiental, social, político o ambiental, también debe tenerse en cuenta para la estructuración de los aspectos generales del mercado. Aquí es importante decir que no, como lo mencionaba el doctor Daniel anteriormente, eh, depende del proceso de contratación que se vaya a adelantar, o bueno, el proceso que se adelante, la cantidad de información que debe ir en cada uno de estos análisis. No debe ser una práctica mecánica, y también es necesario aclarar que existen diferentes fuentes de información para
digamos, estructurar el estudio de sector, lo cual quiere decir que hay sectores o segmentos que tienen mucha información o la información es bastante en los productores de información y hay otros que no tienen tanta información. Después dependerá la extensión del documento o del análisis dependiendo de tanto del volumen disponible de información o la información que logre recopilar la entidad como de la complejidad del proceso. Eso para, digamos, estructurar e incorporar lo que tiene que ver con los aspectos generales del mercado. ¿Cuáles son las fuentes de información, digamos, que encuentran en la guía que se sugiere? Pues los productores de información como el DANE, la ANIF, el ANDI, el Banco de la República, superintendencias, Desarrollo, Confecámaras, Departamento Nacional de Planeación, Bancaria u otras entidades para contextos técnicos, las publicaciones de gremios, las revistas especializadas, publicaciones de la academia. Contextos regulatorios, digamos, para documentos tipo y demás lineamientos, la Agencia Nacional de Contratación Pública, o lo que tiene que ver con relatoría, la norma técnica colombiana y la información requerida o regulada por las superintendencias, ministerios y demás y demás ministerios y o otras fuentes de información, siempre que sean fuentes confiables para la estructuración de este apartado. Doctor Daniel, continuamos, por favor. Listo. Adicionalmente, la Agencia Nacional de Contratación Pública ha diseñado un módulo de abastecimiento estratégico que tiene como objetivo brindar herramientas metodológicas diseñadas para apoyar a las entidades del Estado colombiano en la identificación de oportunidades que permitan de valor, la exploración de nuevas fuentes de abastecimiento y la definición de estrategias eficientes para la adquisición de bienes o servicios. Eso se compone, digamos, de tres etapas. Uno es el análisis de la demanda, otro es el análisis de la oferta y lo último es la estrategia de compra. Hay un documento en la página web de la agencia en donde encuentran el modelo de abastecimiento estratégico. Eso lo encuentran en el apartado de datos de compra pública, abastecimiento estratégico, y encuentran el documento, que es un documento, digamos, complementario a esta guía para la elaboración de estudios de sector, para que se pueda hacer este análisis. También se encuentra disponible en ese mismo apartado la herramienta de abastecimiento estratégico, que es un Power BI y un instructivo para la visualización y el manejo de la herramienta. Eso, digamos que la invitación que les realizamos es a que consulten el documento adicional de módulo de abastecimiento estratégico, cómo se usa, eh, qué información contiene y cómo pueden hacer uso de la herramienta. Ahí pueden filtrar, digamos, y ver visualmente los procesos que se adelantan en las plataformas de SECOP 1, SECOP 2 y la tienda virtual del Estado colombiano. Hay una herramienta de análisis de la oferta, una herramienta para el análisis de la demanda y está también el clasificador de bienes y servicios. Y en esa herramienta pueden filtrar información por proveedor, por entidad, por código de Naciones Unidas, por tipo de proceso, también lo pueden filtrar por ciudad o por departamento, por año. Entonces, digamos que es una herramienta bastante robusta que les facilita, digamos, el análisis y por eso, digamos, uno de los apartados que planteamos en la guía para la elaboración de estudios del sector es que se haga uso esa herramienta del modelo de abastecimiento estratégico dispuesta por la entidad.
y la pueden consultar, como les mencioné, en la página web de la entidad a través del módulo de abastecimiento estratégico que está en datos de compra pública. La encuentran fácilmente. Una vez realizado este análisis, pues digamos que se evidencian recursos humanos, tecnológicos y, digamos, tenemos datos de información confiables y de calidad porque son los procesos de contratación que se han adelantado por parte de todas las entidades obligadas a través del decreto 1082 de 2015. Listo, continuamos, doctor Daniel, por favor. Listo. Para el comportamiento del gasto histórico o estudio de la demanda, digamos que la idea es que la entidad pueda conocer cómo se han adelantado procesos por parte de la entidad misma y por parte de otras entidades. Sí, y esto sirve de referente para procesos de contratación y prevé información necesaria en cuanto a aspectos relacionados con, uno, la relevancia de las categorías de compra, dos, los principales y potenciales proveedores, tres, los históricos de precios y cuarto, la retroalimentación general del mercado, entre otros. Entonces, digamos que, como lo mencionamos, está dividido en cómo adquirió la entidad estatal en el pasado los bienes, obras o servicios requeridos. Aquí se puede ahondar, digamos, en cuanto a la información que necesita la entidad, en qué modalidad de contratación ha utilizado, cuáles han sido los objetos, las cantidades de bienes, obras o servicios que se han requerido, cuántos contratos ha suscrito, cómo se categorizan, cuáles son sus clasificaciones, si se presentan patrones derivados de estacionalidad o para adquisición del bien o servicio, quiénes han sido sus proveedores y en particular también el presupuesto, porcentajes de ahorro, quiénes son los contratistas y adicional a los contratistas que otros proponentes han participado en los procesos de selección, qué requisitos se han requerido, tanto habilitantes, si se han utilizado criterios diferenciales, qué condiciones de pago se han requerido, los cronogramas, tiempo de entrega, garantías, acuerdos de niveles de servicio y en general toda la información que ha servido de base para estructurar por parte de la entidad con objetos similares o con características similares. Y asimismo extrapolar esta información a otras entidades. Entonces, igual, hacer un análisis o una consulta de procesos que se identifiquen que tienen un objeto similar y ahondar también en esa información para ver un espejo de cómo están contratando otras entidades. Recogida la información de esas otras entidades y la información de la entidad, pues les da un panorama a la entidad, a los estructuradores del proceso para definir los criterios con los cuales se adelantará el proceso de selección. Las fuentes de información pues, son las plataformas de SECOP 1, SECOP 2 y la tienda virtual del Estado colombiano. También hay un portal de datos abiertos. Está dispuesto también por la entidad en su página web. Digamos que en la parte inferior, perdón, en la parte superior aparece como tal un link de datos abiertos, ahí pueden descargar toda la información y también les va a permitir hacer filtros, también hay una guía dispuesta por la entidad para el manejo de estos datos abiertos, entonces también la invitación a que los consulten. Eh, también pueden usar las órdenes de compra de la tienda virtual del Estado colombiano. Y en general, estas plataformas les permiten hacer este estudio de la demanda, en donde encontrarán los procesos que ha realizado la entidad y los que ha realizado otras entidades. Continuamos, por favor, doctor Daniel.
Listo, continuamos con el estudio de la oferta y el estudio de la oferta tiene como objetivo identificar las opciones de suministro para las categorías de compra definidas y los posibles proveedores que pueden suministrar los bienes, obras o servicios que requieren satisfacer su necesidad o la necesidad de cada entidad en cada proceso de contratación. Entonces, la idea es que aquí en este apartado eh, digamos que se deben contestar algunas preguntas o la entidad debería hacerse unas preguntas de cara al proceso que adelanta. Entonces, ¿cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? Si hay algunas particularidades o hay algunos criterios que hagan parte del proceso, si hay una cadena de producción, por ejemplo, en los casos en los que hay un fabricante, un distribuidor, un partner y finalmente el cliente que sería la entidad estatal. Eso, digamos, podría ser una cadena de producción o distribución. O sea, hay una cadena de suministro, por ejemplo, para combustible, eh, la distribución por minoristas o si son mayoristas, bueno, dependiendo, digamos que el proceso que se adelante es identificar cuál es esa dinámica de producción, distribución y entrega de los bienes, obras o servicios. Y pues digamos que pueden hacerse varias preguntas si hay líneas de productos, si hay criterios diferenciales de calidad, servicio al cliente, cuáles son los criterios que se podrían incluir en cuanto a sostenibilidad ambiental y responsabilidad social, si hay un tema tecnológico particular, si el tema de producción, la cobertura geográfica, si hay distribución y transporte, productores locales, diferentes segmentos que se podrían analizar dependiendo de quién nos pueda o quién pueda suministrar los bienes, servicios u obras requeridos por la entidad. Eh, pues digamos que se identifica también a quién se le puede comprar. Es que, como les decíamos anteriormente, al listado de quienes participaron en procesos históricos de la entidad o que participaron en procesos anteriores y ampliar ese espectro o extrapolar esa información a otras entidades para compartir eh, proveedores o interesados en los procesos de contratación que hayan participado en otros procesos de otras entidades. También consolidación de bases de datos, desarrollos de ferias inclusivas, etcétera, etcétera, herramientas que puede utilizar la entidad para identificar a quién se le puede comprar. Una vez, digamos, se tenga como esa base de proveedores y demás, eh, se procederá, digamos, a hacer como tal el estudio de mercado que hará parte fundamental del estudio del sector del proceso. Continuamos, doctor Daniel, por favor. Entonces, como lo mencionábamos, dentro del análisis de la oferta, la entidad podrá incorporar precios inclusivos, de acuerdo al decreto 142 de 2023, que, digamos, el objetivo de estas ferias inclusivas es generar insumos para el análisis del sector económico relativo al proceso de contratación. La información recolectada podrá ser utilizada por las entidades para identificar los eventuales obstáculos que puedan limitar la participación en los procesos de contratación. O sea, de participación de MIPYMES y demás, y definen quiénes se encuentran dentro de este segmento. También se puede segmentar, si se identifica, se puede segmentar el proceso por lotes. Y una vez ya recopilada esta información, se procede con la realización del estudio de mercado como tal. Entonces, el estudio de mercado es una herramienta que permite, por un lado, establecer el precio de un determinado bien
obra o servicio, y por otro, estructurar y sustentar el presupuesto estimado de un proceso de contratación. Para la elaboración del estudio de mercado, en la guía se propone utilizar algunos de los siguientes mecanismos. El primero, sondeos de mercado, para lo cual se puede generar la solicitud de información de proveedores en la plataforma de SECOP2. También hay una guía para la creación de estos eventos de cotización en la plataforma de SECOP2, que también invitamos a que la consulten. Está disponible en la página web de la entidad. También se pueden hacer a través de correo electrónico y otros mecanismos. Si la entidad pues tiene página web y lo quiere eh, publicar el proceso de solicitud de estudio de mercado a través de su página web, también lo puede hacer. Y en general, cualquier otro mecanismo que pueda utilizar para contactar proveedores que puedan hacer parte del estudio de mercado. Aquí es importante decir que adjunto a esta guía para elaborar estudios de sector, también la entidad dispuso de unos ejemplos o de unos formatos de sondeos para la elaboración del estudio de mercado, en donde se puede consultar a los proveedores no solo por el precio de un bien, obra o servicio, en donde se sugiere también que se le pregunte o se le solicite a los proveedores que indiquen si los precios están grabados con IVA, entonces que ellos nos digan si sí o no están grabados, o si tienen eventualmente un IVA diferencial o están excluidos o exentos. Pero también se les puede preguntar si, por ejemplo, hacen parte de perdón, de el segmento de MIPYMES, o si hacen parte de emprendimientos y empresas de mujeres, o digamos cualquier otra consulta. Digamos que la entidad podrá preguntarle si hace parte de una cadena de producción, si tiene algún tipo de certificación en alguno de los proyectos desarrollados, si hace parte de los partners de algún fabricante, qué categoría ostenta y demás. Entonces, en este sondeo de mercado, lo ideal es preguntarle al proveedor todo lo que quiera conocer la entidad. Si hay alguna condición particular, por ejemplo, si tiene capacidad para entregar un bien o servicio o obra en diferentes regiones o zonas del país, eso también se podría preguntar, o cualquier otra consulta que la entidad considere necesaria se puede o se propone por parte de la entidad que las entidades lo hagan en este sondeo de mercado. ¿Qué otra consulta puede hacer? Doctor Daniel, si puedes, por favor, continuar en la diapositiva. La consulta en bases de datos especializadas. Eh, digamos que hay diferentes bases de datos que pueden servir como insumo a las entidades para la estructuración de los precios. Por ejemplo, en obra está Construdata, o están las bases de producción de otras entidades, por ejemplo, el IDU, que tiene una herramienta de precios disponible para consulta, u otras que se logre identificar por parte de la entidad, que pueden hacer parte de el análisis o de los precios que consiga la entidad para su análisis. Adicionalmente también incluir el análisis de precios histórico, como lo mencionábamos anteriormente. Este análisis de precios históricos de la entidad, o eventualmente también en el caso de que se logren identificar precios históricos de otras entidades que han contratado el mismo bien, servicio u obra que requiere la entidad, también podría eventualmente utilizarse. Y listo, una vez obtenidos, digamos, los precios a través de cualquiera de estos mecanismos, ya sea el sondeo de mercado, la consulta de bases de datos especializadas o análisis de precios históricos,
La entidad debe garantizar previo a su análisis que estos precios están en la misma vigencia. Por ejemplo, particularmente en los análisis de precios históricos, normalmente se coge la de vigencia anterior o se toman los precios de ejecutados en vigencias anteriores. Entonces, esos precios hay que llevarlos a la vigencia a la que se hace el análisis y se sugiere hacer o utilizar un índice para traer o llevar los precios a la vigencia a los que se está haciendo el análisis. Esos índices normalmente, bueno, en economía se conocen como deflactores y puede ser utilizado el que más impacto tenga en el proceso que se adelanta. ¿Cuáles son los más utilizados? El IPC, el salario mínimo, por ejemplo, para ahora el índice de costos de construcción pesada. También eventualmente, si es un bien importado, podría revisarse el tema de la TRM y en general cualquier deflactor o cualquier índice puede ser utilizado siempre que se sustente su pertinencia en el proceso de contratación para actualizar los precios y estandarizarlos a una misma vigencia. Em, en la guía se plantean pues varios ejemplos para que también los consulten. Entonces, si se trae, por ejemplo, estamos en 2025 y tomamos un precio de 2024 y vamos a utilizar IPC, pues lo que se sugiere es que se tome el IPC del año anterior, se le aplique y eso lo traería hasta vigencia. Si se toma precio de 2023, lo ideal es que se apliquen los dos índices, el de 2024 y 2025, para traerlo a la vigencia actual y así sucesivamente. Si se identifican procesos que han tenido un comportamiento o que el sector ha tenido un comportamiento o una variabilidad grande en los precios, pues se sugiere que este análisis de precios históricos se haga con la vigencia que no haya tenido tanto impacto. Hablamos particularmente, digamos, en vigencias anteriores o esta que todavía estamos teniendo impactos de lo que fue la pandemia del COVID, lo de la guerra en Ucrania y lo del cierre de los puertos y demás. Eso hizo que algunos precios se elevaran demasiado y si traemos esos precios, pues seguramente algunos ya se han regulado y demás, entonces se sugiere tener en cuenta las últimas 2 o 3 vigencias sin pues dejar de lado que dependerá del análisis que se realice en cada proceso de contratación para identificar cuántas vigencias pueden traer o cuántos procesos pueden identificar para traer a precio actual y hacer el análisis correspondiente. Entonces, digamos que este análisis nos servirá para definir los precios promedio del mercado, la justificación de cada precio de referencia. Hay procesos que están hechos de forma global, otros estructurados por precios unitarios, pero eso hará parte de cada proceso que se adelante. Entonces se definirá el presupuesto oficial, también se identificará si hay potenciales participantes MIPYMES, en sectores de la economía popular solidaria, cuáles son las modalidades de selección utilizadas, o las más utilizadas para asimismo enmarcar el proceso de contratación, cuáles serían los requisitos habilitantes o diferenciales que se podrían utilizar en el proceso, si hay condiciones económicas, regulatorias, técnicas y demás que se puedan utilizar en el proceso y otros que la entidad considere relevantes para el proceso de contratación. Es que ya con ese análisis, la conclusión de este ejercicio tendrá que ser soportada en los indicadores, en la información propuesta, en la información recopilada por parte de la entidad y los riesgos asociados a cada proceso de contratación que se deberán identificar y pues darles un tratamiento adecuado en el proceso en particular que se adelanta. Eso, digamos, son las
estructura del estudio de sector que deben tener todos los procesos de contratación. Recordemos que la obligatoriedad de la elaboración de estudio de sector está para todos los documentos, para todos los procesos, perdón, independientemente de la modalidad que sea de la. Entonces, acá, pues digamos, le doy la palabra al doctor Daniel, que nos va a decir cuáles son las particularidades del estudio de sector en diferentes tipos de procesos de contratación. Que muchas veces las entidades tienen esa duda de si es una mínima o si es un documento tipo o si es un acuerdo marco de precios, si debo hacer el estudio de sector y se aplica a este tipo de procesos. Bueno, muchas gracias, doctor Rodrigo, y en efecto, pues vamos a pasar a aterrizar a estas modalidades puntuales que son, digamos, sobre las que más surgen dudas a la hora de la estructuración de este documento en los procesos de selección. Entonces, pues claramente, digamos que un proceso de contratación directa no releva a la entidad pública, pues de analizar el sector y hacer un ejercicio de mercado de acuerdo a la naturaleza del objeto y a la característica, digamos, de los bienes o servicios que se van a contratar. En razón de ello, pues es imprescindible para la entidad pública que se haga un ejercicio de análisis frente a las condiciones del contrato, como los plazos, la forma de entrega que se está pactando, la forma de pago, de tal manera que ese análisis de sector le permita justificar y le permita sustentar la razón por la cual está plasmando esas condiciones en sus estudios previos y en sus documentos precontractuales, y de esa misma manera le refuerce el porqué de la escogencia o selección de un proveedor en función de su idoneidad y de la viabilidad, pues evidentemente, que tiene para la ejecución del objeto contractual. Entonces, particularmente nosotros en la guía, digamos, a modo de ejemplo, hicimos una en el acápite donde hacemos la descripción de la contratación directa, hicimos una referencia puntual a los contratos de prestación de servicios y a los contratos particularmente de representación, que es donde, digamos, hemos tenido cierta cúmulo y volumen, pues, de inquietudes sobre el particular. Y acá nosotros planteamos, pues, unos parámetros sobre los cuales es importante que se tengan en este documento para efectos, pues, de sustentar el tema. Entonces, prácticamente eso se define en unos interrogantes que nosotros planteamos asociados a la experiencia que requiere quien presta el servicio de acuerdo a la complejidad del caso, verificar si la entidad previamente o recientemente ha contratado servicios similares, el valor, las condiciones, y algo muy importante es si esos servicios que en su momento fueron contratados fueron, digamos, ejecutados a satisfacción y recibidos a satisfacción por parte de la entidad. De esta manera, particularmente frente a la forma de la remuneración que se pacte, pues evidentemente pueden existir varias o algunas variables a tener en cuenta frente si se trata de un valor mensual fijo, si es por hora trabajada, por el prestador del servicio, o se factura por horas de trabajo, si hay un valor por hora o un tope de horas mensuales totales, si eso es cuota litis o si es un híbrido de estos tres componentes. Entonces, esos son algunos insumos para estos temas, digamos, genéricos de esta modalidad de contratación directa, pero aterricemos un poco más, por ejemplo, a contratos y convenios interadministrativos, donde también surgen varias dudas sobre el particular. Entonces, digamos, acá hay una diferenciación y primero vamos a hablar de contratos interadministrativos, pues todos lo sabemos. Eh, los extremos contractuales son entidades públicas, respecto del cual una busca a cambio de una contraprestación la satisfacción de un bien o servicio que requiere para cumplir un objeto misional asociado a un proyecto de inversión de la entidad pública. Entonces, en el marco de contratos interadministrativos, es importante que
la evaluación de la capacidad técnica y operativa y financiera de las entidades públicas que potencialmente se identifiquen en el muestreo y que vayan a participar, pues independiente de la metodología que se use, es decir, con referencia de precios históricos, con invitaciones a cotizar, con especificaciones técnicas en un anexo técnico, tengamos claramente pues identificados esos puntos para efectos de hacer una muestra objetiva y tener digamos, unos insumos robustos de comparación eh, al momento de determinar la idoneidad de la entidad pública. Entonces, a partir de esto, pues será necesario hacer una comparación de costos, de la calidad y las condiciones de la prestación del servicio o el suministro del bien. Pues algo muy importante es, en función de eso, poder analizar el comparativo entre las tarifas y esos costos históricos de contratos similares respecto de la propuesta económica que llegaré a plantear una entidad pública para efectos de garantizar la eficiencia y justificar la razonabilidad del gasto ante eventuales revisiones, pues, en ejercicios de auditorías que llegaran a plantearse sobre estos convenios. Sobre estos contratos, perdón, en convenios interadministrativos, pues también sabemos que son dos entidades públicas que confluyen a aunar esfuerzos para cumplir propósitos comunes de acuerdo a los objetivos y metas que tengan en sus planes de desarrollo, en sus proyectos de inversión y en general, pues, digamos, a sus temas internos, y que a partir de aportes de una y otra, en dinero o en especie, pues se pueda dar cabal cumplimiento a estas situaciones. Y en este ejercicio el tema es similar, digamos, con la diferencia que en estricto sentido no se va a hacer un comparativo, pues, de tarifas y de costos históricos y de ejecución de recursos como en el contrato interadministrativo, pero sí es necesario tener un referente de evaluación, digamos, operativa y de experiencia también en la ejecución del tema que se va a suscribir, pues, en el convenio interadministrativo. Evidentemente, las metas y, digamos, que los objetivos comunes que se buscan deberán estar en función, pues, del objeto misional de ambas entidades públicas, y de esta forma, pues, dar cumplimiento a las exigencias que el decreto 1082 nos pide para la estructuración de este documento. En convenios de cooperación internacional tenemos una particularidad, y es que la regulación de esta tipología contractual la tenemos en varias, pues, normas de las leyes que posterior a la ley 80 se expidieron sobre el particular, y específicamente el artículo 20 de la ley 1150 de 2007 nos habla, digamos, y nos trae los supuestos específicos para efectos de viabilizar la suscripción de un convenio de cooperación internacional a partir, pues, de unos aportes en unos porcentajes allí establecidos, dependiendo si la iniciativa del proyecto es del cooperante o no. Pero más allá de eso y de dar cumplimiento a lo que allí nos establece para que ese convenio rija por los reglamentos del cooperante internacional, cuando se elabora un estudio de sector para la estructuración de un convenio de esta naturaleza, pues es imprescindible que el muestreo que tenga la entidad para efectos de adelantar este proceso sea con entidades de esa misma naturaleza. Y lo menciono, pues, porque hemos visto en la práctica muchos casos donde para un tema estructurado para un cooperante internacional, se le pregunta de la misma forma a una entidad pública que tiene otra naturaleza, y que al momento de hacer el comparativo y el análisis que requiere el análisis de sector, pues no vamos a tener una muestra objetiva para efectos de tener un estudio de sector concluyente y determinante frente a la habilitación o escogencia del eventual cooperante que se haya decidido la entidad.
Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para efectos de identificar pues qué organismos internacionales pueden ser aliados estratégicos para efectos de suscribir ese convenio, y en función de eso, pues lo propio que se hizo con el ejercicio anterior, analizar experiencia, capacidad técnica, antecedentes en proyectos similares, y pues obviamente un tema importante y es la estimación de los costos para efectos de eh, eh, los aportes que se van a hacer en el convenio. En este tipo de proyectos también es muy común que de la contrapartida que ofrece el cooperante haya un porcentaje como de retorno, de reinversión en el proyecto diferente, digamos, al costo de administración que cobran para el particular. Y esto es un punto importante para efectos de comparar y mostrar valores agregados para las entidades de justificar este tipo de contratación con cooperantes internacionales. En procesos de mínima cuantía, pues evidentemente también el estudio del sector, pues es quien nos determina, entre otras cosas, la justificación de optar por esta modalidad, en tanto no supere el presupuesto que tenga determinado la entidad frente a esa modalidad, y de esta manera, pues, estructurar este proceso de selección con las particularidades que la ley exige. Entonces, es necesario, pues, obviamente, revisar lo mismo, procesos similares de contratación, eventos de cotización que se hagan también a través de la plataforma SECOP con los códigos UNSP de los bienes o de los servicios que se hayan identificado, y a partir de esto, pues los proveedores que tengan en su nicho de negocio estos códigos en el RUPO, pues puedan tener la posibilidad de cotizar a través de la plataforma, o a través de invitaciones directamente que se envíen a actores del mercado idóneos para ejecutar el objeto del contrato que se identifique. Los documentos tipo que ha expedido la Agencia Nacional de Contratación Pública, pues evidentemente no escapan a esta exigencia de esta elaboración de este documento, pues porque definitivamente, si bien es cierto que los documentos tipo definen unas condiciones de requisitos habilitantes y de factores técnicos estandarizados, dentro de los que se encuentran, pues evidentemente experiencia habilitante o requisitos de capacidad financiera y organizacional, pues el análisis de sector será ese instrumento a través del cual la entidad podrá identificar esos potenciales proveedores y sustentar la escogencia en los factores de calidad, eh, eh, sumado a la identificación de los márgenes de eventuales ahorro en tipos de servicios de cara como a realizar análisis de precios artificialmente bajos, por ejemplo, que se llegaran a presentar, o análisis de riesgos. Entonces, en esta medida, en el marco de los documentos tipo, este estudio de sector debe hacerse con esas mismas estándares y esas mismas consideraciones expuestas de forma precedente. Acá también surgen, digamos, algunas inquietudes porque hemos visto que en el acuerdo, en el marco pues de la contratación de acuerdo marco de precios o instrumentos de agregación de demanda con ocasión de los acuerdos marco pues que tiene suscritos Colombia Compra Eficiente con varios proveedores del mercado, hemos visto que piensan algunas entidades públicas que están relevadas de hacer análisis de sector porque existen catálogos de precios a través de los cuales pueden moldear pues sus estudios financieros, y es todo lo contrario. El análisis del sector precisamente lo que va a justificar es la necesidad de optar por esta herramienta de contratación una vez se identifique la característica de los bienes a adquirir. Esto sin perjuicio, pues, de que lo sabemos todos, todas las entidades adscritas a la rama ejecutiva, pues, tienen la obligación de contratar eh, por la tienda virtual del Estado colombiano, salvo algunas excepciones de unos temas de procesos que se lleguen a la mínima cuantía y demás, pero es obligación de las entidades contratar por estos acuerdos marco de precio e instrumentos de agregación de demanda.
que tiene Colombia Compra Eficiente para efectos de la adquisición de estos bienes y servicios. Entonces, que exista una disponibilidad de bienes o servicios en los catálogos que tiene la tienda virtual, donde se encuentran pues especificaciones técnicas, precios y proveedores habilitados, no exime, de nuevo reitero, pues a la entidad de hacer ese mismo ejercicio de análisis de sector para efectos de justificar esta contratación a través de esta, eh, de esta herramienta. Esto se ha reiterado en varios conceptos, es una línea, digamos, pacífica en los conceptos que ha emitido la Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente y digamos que esperamos que en la práctica pues las entidades públicas el ejercicio con la misma robustez que se hace para otro tipo de procesos se haga para estos temas de acuerdo marco de precios. Eh, los análisis para determinar criterios diferenciales y puntajes adicionales, pues vienen en función, entre otros, del decreto 248 de 2021, donde pues se hace referencia a la participación o a promover pues la inclusión de ciertos actores como MIPYMES, personas con discapacidad, proyectos con impacto social o ambiental, empresas de mujeres, promoción a la industria nacional, entre otros. Estos factores, digamos, y que para efectos de dar cumplimiento a estos criterios diferenciales que nos exige la ley para la estructuración de estos documentos precontractuales, pues es necesario también saber cómo identificar o cómo incluir dentro de nuestro análisis de sector estos componentes para efectos de cumplir con lo que la ley nos exige de estos criterios inclusivos. Entonces, por ejemplo, entremos puntualmente a ver casos de estos criterios que les acabo de mencionar, criterios para MIPYMES, emprendimiento y empresas de mujeres. Entonces, aquí para la determinación de esto y algún insumo importante que podamos tener de dónde, digamos, las entidades pueden analizar la posición de estos actores en la economía del sector relativo al proceso que nosotros vamos a adelantar, en la guía se recomiendan algunas metodologías pues para la obtención de esta información. Una de esas metodologías es la recopilación de datos, es decir, es poder reunir información relevante sobre el sector, que esto incluya estadísticas, informes de la industria, proveedores y datos económicos, de tal forma que le permita a la entidad tener una visión completa del estado actual del sector en cuanto a MIPYMES y emprendimientos y empresas de mujeres. También otro componente importante es la identificación de la necesidad y las oportunidades, porque en función de analizar los datos recopilados, digamos que se pueden incluir áreas donde las MIPYMES y los emprendimientos de mujeres enfrenten digamos, algunas dificultades o algunos desafíos para efectos de, digamos, tener acá la oportunidad de el crecimiento y pues el desarrollo que es la esencia pues de esta ley de promover la inclusión de estos actores. Entonces, de esta forma la entidad puede revisar modalidades de selección donde se hayan limitado a MIPYMES y se haya promovido emprendimiento y empresas de mujeres para tener un muestreo y un rastreo más o menos de empresas que están en ese sector. También se pueden buscar registros de contratistas de la entidad pertenecientes al sector MIPYMES o emprendimiento de mujeres, distribución de las MIPYMES según el sector o el objeto del proceso, encuestas realizadas por sondeos de mercado y pues bases de datos especializadas en las cuales pues está toda esta información. Frente a las consideraciones para la asignación del puntaje adicional para la promoción a la industria nacional, pues es necesario, digamos, lo mismo, tener clara la identificación de los bienes o servicios que se van a puntuar, ¿sí?, en el marco del proceso de contratación. Esto es un factor, pues ustedes lo conocen bien, no habilitante, sino de ponderación en el marco de los procesos de selección.
Pues evidentemente en ese ejercicio será necesario identificar las condiciones de esos bienes que se incorporarán como bienes o servicios nacionales o extranjeros, tener clara esa diferenciación y la nacionalidad de esos bienes o servicios. Toda vez que teniendo esto claro, podemos hacer una identificación del objeto para definir esos puntajes e incluirlos como promoción a la industria nacional. Ese otorgamiento del puntaje para los criterios y la promoción de la industria nacional están regulados desde 2003 en la ley 816 de ese año y pueden, digamos, oscilar entre el 10 y el 20% en los contratos que deban ejecutarse en Colombia y en los cuales en el análisis del sector, pues evidentemente haya identificado bienes nacionales que entre otras, estas definiciones de qué se considera bienes nacionales para evitar interpretaciones que puedan llegar a desbordar pues lo que la norma exige, está claramente en el decreto 1082 de 2015 esa definición de qué se considera bienes de producción nacional y cuáles son los estándares, digamos, que se requieren para tener en cuenta esa situación. Entonces, eso por ese lado. Frente a criterios ambientales y sociales, pues también, digamos, hacemos una referencia a reutilización pues, de bienes, la eficiencia energética, el reciclado, esos son unos componentes que pueden tenerse en cuenta en los análisis de sector. Hay unos temas sociales y, digamos, como de acciones afirmativas, por decirlo de alguna manera, en consideración a tener, pues, actores particulares como víctimas del conflicto, población en extrema pobreza, pues esto evidentemente va a ser el patrón que va a determinar cómo o cuál será el sector a tener en cuenta para efectos de tener esos muestreos claros en el análisis del sector. Entonces esto pues nos permite tener, digamos, unos elementos eh, robustos, voluminosos, para que las entidades públicas puedan tener a través de diferentes fuentes y puedan obtener a través de diferentes fuentes, dependiendo del proceso de contratación que vayan a adelantar, la consideración de los ítems que requieren tener en su análisis de sector para efectos de justificar tanto el presupuesto como la modalidad, como el análisis de riesgo, como las formas de pago y todo lo que esté asociado a la naturaleza del objeto que se va a contratar. Eh, Finalmente, vamos a hacer unas recomendaciones para el manejo de datos y análisis estadístico. Este es un componente muy importante y que creo que ya Rodrigo adelantó algo en el chat frente a las fuentes sobre las cuales se pueden consultar esta información. Entonces, doctor Rodrigo, le cedo el uso de la palabra para que culminemos en este punto, por favor. Gracias. Sí, la guía en efecto trae unas recomendaciones para el manejo de datos, análisis estadístico. eh, y aparte de las recomendaciones, digamos que es una invitación para todas las entidades a que hagan pues ejercicios de análisis de información y análisis estadístico de datos. Esto con el fin de que la información que haga parte de la estructuración del proceso de contratación sea sustentada y sea trazable, se pueda saber de dónde se tomó la información, de dónde proviene y qué análisis se hizo en la entidad para tomar las decisiones referente al proceso que se adelanta. Entonces, la idea de este numeral en la guía es consolidar evidencia con análisis numérico y gráfico para sustentar la estructuración y decisiones del estudio de sector. Digamos que las etapas serían, primero, limpieza y validación de datos. Pues lo primero es tener claro las fuentes de información, que la información que tengamos, ya sea de precios o de indicadores financieros
o cualquier otra información que vayamos a analizar para el proceso de contratación sea de fuentes confiables, estemos manejando, por ejemplo, los precios de la misma vigencia, que la información esté completa. Por ejemplo, si hay una cotización incompleta que no reúne todos los criterios o elementos que requiere la entidad, pues eventualmente no podría ser comparable, salvo pues que se haga por precios unitarios y demás. Pero para el ejemplo, si no está completa y no permite hacer un análisis comparable, pues no nos serviría para hacer la parte del análisis dentro del proceso. Entonces, lo importante es depurar la información, validar que esté completa y ahí sí proceder al análisis. Importante también que tengan en cuenta que si se recopila una gran cantidad de información para el análisis, pues este o el resultado de ese análisis será muy robusto y será sustentado y el análisis permitirá concluir de forma adecuada la información que estemos analizando. Si se recopilan pocos datos, pues la calidad del resultado puede que no sea tan adecuada. Normalmente, dentro de las preguntas que surgen para sobre todo los análisis de precios de mercado y demás, es cuántas cotizaciones debemos reunir mínimo. Y la respuesta es que entre la mayor cantidad posible, pues sería lo ideal. Si se pueden 10, 20 o 30, pues eso sería lo ideal. No hay un máximo, no hay un mínimo como tal. Eh, por supuesto que una sola, pues carecerá de sustento porque sería decir lo que me dijo una empresa o lo que logré conseguir, pero entre mayor cantidad de datos logre recopilar la entidad para su análisis, pues los resultados serán mucho más robustos. Entonces la invitación es que a que una vez recopilada la información, se haga pues la depuración, la limpieza y la validación de los datos. Posteriormente, se recomienda hacer tanto un análisis descriptivo y un análisis gráfico de la información recopilada. Ya vamos a mirar cada uno cuando, digamos, aplicaría. Digamos que en general aplicarían los dos. Idealmente, si se pudieran hacer en cada proceso de contratación, sería lo mejor. Pero cuando son, digamos, volúmenes grandes de información, lo que se sugiere es que sea pues un análisis descriptivo y cuando es poca información o, digamos, la cotización es por un valor global o los precios que se están analizando, pues se puede recurrir también a un análisis gráfico. Y ya por último, lo ideal es que esa información ya analizada pues nos arroje las conclusiones que sean, como habíamos dicho, trazables y confiables. Entonces miremos el tema del análisis gráfico. Hay unas herramientas visuales para el análisis de datos y pues lo ideal es que esto nos permita obtener conclusiones respecto al comportamiento de los datos. Los gráficos en general deben tener el título principal para identificar qué anda. Los ejes deben estar claramente definidos, pues establecer si corresponden a valores o a líneas de tiempo. Es necesario pues hacer notas aclaratorias o dejar las leyendas, las etiquetas, bueno, etcétera, etcétera, de los componentes que pueden hacer parte de cada gráfico. ¿Cuáles gráficos se pueden utilizar? Digamos que esto, si bien no es una clase magistral de estadística, es que tengan en cuenta para qué sirve cada tipo de gráfico. Un gráfico de línea muestra la evolución de un comportamiento en el tiempo y permite identificar tendencias de estacionalidad y cambios en los datos. El gráfico de barras son utilizados para comparar la magnitud de los valores. El eje vertical normalmente debe iniciar en cero para evitar comparaciones imprecisas. Em, Ese mismo eje vertical debe ajustarse, por ejemplo, a valores o a los índices máximos para que se logre identificar la desviación de los datos y no, por ejemplo, si se deja uno muy alto, pues no se va a ver diferencia dentro de los valores que yo estoy analizando. Entonces, por eso se sugiere que inicie de cero y se ajuste también su límite
para que no distorsione o se pueda identificar cuáles son los datos que eventualmente tienen un dato atípico. Histograma representa el comportamiento de los datos en forma de barras. Normalmente el eje horizontal muestra valores y el vertical muestra frecuencia. Entonces, este histograma lo que refleja es la concentración de los datos por rangos. Y gráficos de dispersión muestra cómo se correlacionan dos variables. Permite identificar patrones, tendencias y anomalías en los datos. Estos son, digamos, los que están en la guía. Si la entidad considera que para su análisis hay otros, por supuesto, se puede utilizar un diagrama circular, que lo que normalmente se conoce como diagrama de torta, que normalmente se utiliza para identificar la participación en un segmento. Por ejemplo, la participación de empresas en un mercado. Pues, cuántas hay en Bogotá, cuántas hay en diferentes regionales, y eso nos distribuye la participación. Eso también podría ser utilizado. Entonces no hay que limitarse a algún gráfico en particular ni a hacerlos todos, sino que la entidad analizará cuál es el más conveniente dependiendo del análisis que esté realizando. Siguiente, por favor, doctor Daniel. Adicionalmente, pues el análisis estadístico o lo que se llama estadística descriptiva, que como les mencionaba, normalmente se usa cuando el conjunto de datos es amplio y se recomienda utilizar medidas de tendencia central, dispersión y posición que permiten describir el comportamiento de los datos. En ese sentido, las medidas de tendencia central proporcionan una idea del comportamiento de los datos hacia el centro de su distribución. Dos, las medidas de dispersión indican qué tanto se alejan los datos alrededor de la media. Y finalmente, las medidas de posición permiten entender la concentración de los datos en ciertos valores y la identificación de datos atípicos. ¿Cuáles son, digamos, las medidas de tendencia central utilizada? Que como lo mencionaba, es, digamos, cómo se comportan los datos respecto a la media. Em, la media aritmética o el promedio, que son sinónimos a algunas, digamos, algunas personas o entidades confunden y piensan que la medida aritmética es diferente al promedio, pero es un sinónimo, se puede llamar de cualquiera de las dos maneras, corresponde al número representativo de un conjunto de datos en donde se suman todos los datos y se divide por el número de datos que se obtengan, y eso nos arroja el valor promedio. También existe otro que es la mediana, que es el valor central de cada cotización, perdón, del conjunto de datos, perdón. Eh, la medida geométrica, que es, digamos, otra medida de tendencia central, que permite encontrar el promedio de la serie de datos positivos. Digamos que estas medidas de tendencia central no, no están tan afectadas por los extremos. Esta medida geométrica, digamos, si se va a estimar en Excel, la pueden hacer a través de media.geo. Así se encuentra en Excel y así se puede calcular. También está la mediana, que es la mitad, el valor central, la mitad de los datos. Y como les digo, que digamos si la entidad considera que puede utilizarlos, pues también eventualmente los puede utilizar. Está la moda, que es el valor, está la media armónica, que también se puede estimar a través de Excel, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes medidas de tendencia central, se dan a conocer algunas en la guía, como para que la entidad pueda hacer ese análisis. Eso es lo que tiene que ver con medidas de tendencia central. Continuemos, doctor Daniel, por favor. Hay unas medidas
dispersión y otras de posición. Las medidas de dispersión, pues está la varianza, que mide la distancia promedio de los datos respecto a su medio. Esto significa que mientras mayor es la varianza, mayor es la dispersión de los datos respecto a su medio, o promedio, media aritmética o promedio. Entonces, cuando se calcula la varianza, entre más pequeño sea su valor, quiere decir que el conjunto de datos es más homogéneo. Si es muy grande, lo que indica es que hay valores extremos que pueden estar afectando la medida que se está realizando. Esta también se puede estimar en Excel a través de la fórmula var.p. Otra medida de posición, de dispersión, perdón, es la desviación estándar, que es la desviación estándar, al igual que la varianza, mide la dispersión y se estima como la raíz cuadrada de la varianza. Y el coeficiente de variación, la desviación estándar dividida por la media, y permite comparar la variabilidad entre conjuntos de datos diferentes. Entonces, digamos que estas medidas de dispersión lo que me dice es qué tan alejados se encuentran los datos respecto a su medio o su valor promedio. Ahí permite identificar el tema de datos atípicos. Pero ya miramos ese tema. Y hay unas medidas de posición que también se puede estimar. Entonces está el tema del mínimo, el máximo, está el tema de los cuartiles, que es la división del conjunto de datos en un segmento del 25%, ubicarlos en el 25% cada uno de los datos. Y eso es lo que llamamos cuartil. El primer cuartil sería el 25%, agrupar el 25% de los datos y dejar el 75% de los datos afuera. El segundo cuartil sería igual a la mediana o agrupar el 50% de los datos. Y el tercer cuartil, pues el otro 25 sería el 75% de los datos. De esa manera, pues se estima el rango, que es el máximo menos el mínimo, es la diferencia, digamos, donde se encuentra el conjunto de datos. Y hay una medida que también se recomienda utilizar, que es el rango intercuartílico. Este rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil, lo cual quiere decir que cubre el 50% de los datos de su valor central. Como está entre el 75 y el 25, siendo el 75% el tercer cuartil y el 25% el primer cuartil, pues abarca el 50% de los datos que están en el centro. Una vez ya, digamos, identificadas todas estas, ya sean medidas de tendencia central o las medidas de dispersión o las medidas de posición, se pueden identificar cuáles valores están eh, dentro de o que logran considerarse como datos atípicos. Entonces, la guía plantea también una metodología y es, como lo veíamos, estimar el rango intercuartílico y el valor que esté 1.5 veces por debajo del primer cuartil o 1.5 veces por encima del tercer cuartil se ha considerado como un dato atípico. Digamos, para explicarlo un poquito mejor, se estima el rango intercuartílico y ese rango intercuartílico se multiplica por 1.5, es decir, una vez y media el rango intercuartílico. El valor que esté por debajo de el primer cuartil menos ese rango intercuartílico por 1.5 veces se podrá considerar como un dato atípico. Y el valor que esté por encima del tercer cuartil multiplicado por 1.5 veces, pues también podrá ser considerado como un dato atípico. Y lo ideal es que una vez identificados atípicos, se establezca si o el origen de por qué es un dato atípico. Puede que si es una cotización, puede que algún proveedor
sobreestimó o sobredimensionó el alcance o está cotizando más o está cotizando menos de lo que requerimos. O, por ejemplo, si fue información financiera que encontré en alguna empresa, puede que su desempeño se haya visto afectado por alguna particularidad. Entonces hay que hacer un tratamiento previo de identificación de por qué es el dato atípico o por qué se presentó antes de eliminarlo. Es decir, no se recomienda eliminarlo una vez se identifica que es atípico, sino tratar de establecer sus condiciones o sus particularidades y ya una vez identificadas proceder a eliminarlo o no, dependiendo del análisis que se haya realizado. Podemos continuar, doctor Daniel, por favor. Y digamos que una vez se identificó el dato atípico, hay otras medidas de tendencia central que se pueden utilizar, que es la media podada o media acotada, que se llama en Excel, en donde se eliminan esos valores que sean considerados atípicos. Entonces simplemente es básicamente realizar nuevamente el análisis, suprimiendo los valores que sean considerados atípicos, estimando nuevamente el promedio, la mediana o la media tendencia central y los índices de dispersión o varianza respecto a los valores centrales. Eso nos arrojará pues un resultado mucho más homogéneo y soportado para el análisis que se está adelantando. Entonces, las conclusiones de hacer este análisis. Primero, como les decía, combinar el análisis gráfico con estadísticas descriptivas. Si bien no siempre se puede realizar en un escenario ideal, sí, pues lo recomendable sería hacer los dos análisis, tanto descriptivo como gráfico. Em, por otro lado, la depuración de los datos atípicos, que ya lo vimos, que se deben identificar primero a través de las herramientas correspondientes, luego hacer su análisis, que nos puede causar distorsión en la definición o en el análisis que se esté realizando, establecer si se debe retirar o no. Entonces, eso es lo que llamamos estadística ajustada cuando sea necesario, media podada o acotada y desviación ajustada, para eliminar esos datos extremos y ya una vez realizada la depuración de los datos y los análisis tanto descriptivo como gráfico, proceder a hacer las recomendaciones de el precio unitario o el presupuesto del proceso o el indicador financiero de capacidad organizacional o cualquiera que sea la información que se esté analizando. Y ya una vez aplicada esta metodología, pues lo importante es que quede debidamente sustentada en el estudio sector de cuál análisis se realizó, qué metodología se utilizó y las conclusiones del mismo. Vamos que, como lo decía ahorita, planteamos unas recomendaciones, pero también es una invitación a las entidades a que hagan uso de estas herramientas para establecer tanto el presupuesto como indicadores o diferente tipo de información que se analice dentro de su proceso de contratación. Creo que con ese concluimos la parte de la herramienta y recomendaciones para el manejo de datos y análisis estadístico. Doctor Daniel, no sé si nos haga falta algo de eso. No, señor, doctor Rodrigo, con eso culminaríamos pues el objetivo de esta capacitación. Agradecerle la asistencia pues a todas las personas, funcionarios, ciudadanía, actores del sector privado, entes de control que estuvieron presentes en este espacio. Eh, Como les dije inicialmente, la grabación de esta sesión estará en la página de YouTube para que ustedes puedan consultarla y allí visualizar pues
el contenido de las diapositivas que se expusieron y de esta manera profundizar y pues lograr que esos procesos de contratación que adelanten en el marco de lo que tienen planeado año a año en sus entidades públicas, pues cumplan con los estándares que la ley prevé y que año a año van incorporando pues cada vez criterios que deben tenerse en cuenta por todos los actores del sistema de compras públicas. Mil gracias a todos por su asistencia y con esto cerramos. Que tengan un muy buen día.